Buenas tardes, mi nombre es Elicia Vilés, estudio la carrera de Contabilidad y Finanzas. Estoy con la materia de Economía de la Empresa y los temas de los que voy a hablar en esta ocasión es el capital humano, el capital físico de una empresa, la intervención del Estado en la economía, la conducta de los consumidores y la demanda de mercado. En este trabajo les voy a hablar de la teoría del capital humano, de su importancia en la educación para crear capital humano capacitado, ya que creo que esto tiene una relación directa con el crecimiento de un país. Las empresas u organizaciones, para cumplir sus objetivos, invierten en capital físico y capital humano para que en un futuro obtengan los beneficios deseados. Sobre la intervención del Estado para regular la economía del país, esto también incluye el establecimiento de precios máximos, mínimos, con el fin de obtener un mercado regulado. El capital físico en economía es uno de los 3 factores primarios de producción. Es el aparato utilizado para producir un bien o servicio y representa los bienes tangibles hechos por el hombre. Estos bienes ayudan a la producción. Por ejemplo, capital físico el capital físico de una empresa es un edificio, es maquinaria, computadoras, mobiliario, mercancía. Esto es un ejemplo del capital físico de una empresa. El capital humano se refiere a las habilidades profesionales que posee una persona para desarrollar un trabajo en una empresa, y también se considera como capital humano el factor de producción, el trabajo en sí que realiza una persona, que son las horas que dedica para producir ese bien o servicio. Un ejemplo de capital humano es la inteligencia, la educación, la capacidad, habilidad o experiencia que posee una persona y que aporta a una empresa. La participación del Estado y del gobierno en la economía es fundamental. Su función es la redistribución de los recursos de un país para que el país. La participación del Estado y del gobierno en la economía es fundamental. La función del Estado es la redistribución de la renta, la estabilización de la economía, asignación de recursos, promoción del crecimiento y regulación de la economía, y se rige a través del Ministerio de Economía, con quien arma el presupuesto de la nación. Los mismos entablan decretos y medidas económicas de acuerdo a la situación financiera de un país. La función del gobierno es regular la economía, proveer bienes públicos, proporcionar servicios, al mismo tiempo que administra los recursos públicos, entre ellos, por ejemplo, los impuestos. En lo que a precios máximos y mínimos vamos a hablar, por ejemplo, los precios máximos son una medida implementada por el mismo gobierno para establecer una tarifa en determinado producto o servicio. Por ejemplo, los precios máximos es una herramienta reguladora que el gobierno utiliza para aumentar los precios de mercado si considera que
están demasiado bajos. Un ejemplo de ello es el precio de la tortilla. La tortilla le tienen que poner un precio máximo. No puede haber una persona que dé un precio arriba del que el gobierno establece. Es por ley el precio que pone el gobierno y se debe de respetar. Pueden darlo por debajo de ese precio, más no por encima del precio que el gobierno establece. Un ejemplo de un precio mínimo es el salario. El salario igual el gobierno lo regula y puede haber empresas que paguen el mínimo, pero también es legal que paguen un poco más del mínimo, pero no pueden pagar menos del mínimo. Sobre el comportamiento de los consumidores es importante porque influye en las decisiones que se toman a la hora de hacer una compra o el uso o el abandono del producto, de un servicio. Es importante conocer cómo se comporta el consumidor para así decidir sobre la forma en que se comercializa un producto o servicio. La demanda establece la magnitud de la inversión, por lo mismo también determina el futuro volumen del producto, el futuro volumen de la producción. La utilidad marginal mide el cambio en la utilidad resultante de una modificación de una unidad de la cantidad consumida de un bien. Sobre la teoría de costos, esto es el marco que utilizan las empresas para valorar sus recursos y nos permite saber cuánto está destinado a la fabricación de un producto. La teoría de costos nos sirve para saber cuál es el desembolso económico que se realiza para producir un bien o un servicio. Esto también incluye la compra de materia prima y de otros insumos. Por ejemplo, también la mano de obra viene incluida, los gastos de producción, gastos administrativos, entre otros gastos. Es importante tomar en cuenta esta teoría para saber cuánto se está invirtiendo en producir un bien o un servicio. Entre la diferencia entre los costos a corto plazo y a largo plazo, los costos a corto plazo son los que pueden cambiar en un periodo pequeño de tiempo. Por ejemplo, sería el aumento de personal en la producción, eso es un costo a corto plazo, o el aumento de un costo a corto plazo. El costo a largo plazo son cambios mayores, gastos que se van a hacer a futuro, como el cambio de mobiliario, la renovación de maquinaria, entre otros. En conclusión, el capital humano y el capital físico son indispensables para la operación de una entidad financiera. Y sobre la intervención estatal en la economía es importante para su regulación, para lograr los fines que se persiguen, como controlar, por ejemplo, la inflación. Al establecer precios máximos y mínimos es importante para evitar escasez o que se vea afectada la oferta y la demanda en el mercado, para fomentar la competencia y para evitar el mercado negro o el mercado ilegal, llamado de alguna otra forma. Gracias, esto es mi trabajo sobre el capital humano y el capital físico.